¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto que estén con nosotros en este segmento de información útil, donde documentamos asuntos de la vida pública para un solo propósito, que todos juntos hagamos una reflexión y tratemos de entender y de explicarnos por qué suceden las cosas en la vida pública. Ustedes saben muy bien que los tres poderes de la Unión postularon candidatos a los 881 cargos que estuvieron en juego para la renovación del Poder Judicial de la Federación el pasado domingo 1 de junio del 2025. Y ante los hechos consumados, es indudable que los candidatos postulados por el Poder Ejecutivo, depositado en la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron los que despertaron mayor confianza y tuvieron un respaldo definitivo de los electores. La confianza y el respaldo de los votantes en la presidenta de la República quedó corroborado en el hecho de que todas las posiciones en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal de Disciplina Judicial y las dos plazas que complementarán el quórum de 7 magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas tendrán la marca de la primera mandataria del país. Hay 3 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llegaron a sus cargos postuladas por el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fueron a estas elecciones del domingo de manera directa para ganarse con los votos de los ciudadanos su permanencia en el máximo tribunal de la República. De igual forma, 3 de los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, 2 mujeres y un varón, también se sometieron a la prueba de las urnas para ganar sus puestos como magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El lunes 26 de mayo del 2025, la encuestadora Encol, en un trabajo para el periódico El País y para el grupo W Radio, realizó una encuesta en la que el 65% de las personas consideró que la elección a través del voto popular aumentaría la confianza y la legitimidad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y al mismo tiempo, el 60% estimó que la elección de los funcionarios judiciales a través del voto popular contribuirá a comprometerlos con el pueblo. Y eso ayudará a reducir la corrupción y la impunidad. Y en esa misma encuesta, el 83% expresó su aprobación al trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo en la presidencia de la República. De los 9 ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 están en funciones y permanecerán en sus cargos luego de obtener 3 de las 4 votaciones más altas en los comicios del domingo 1 de junio. Pero el ganador indiscutible de la contienda y próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es Hugo Aguilar Ortiz, postulado por el Poder Ejecutivo. Lenia Batres Guadarrama obtuvo la segunda mejor votación entre todos los candidatos postulados y la mayor aceptación entre las 3 ministras en funciones. Ella, usted lo recordará, Lenia Batres fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el entonces presidente de la República, López Obrador, el viernes 15 de diciembre del 2023 para un periodo de 15 años que terminaría en el 2038. Yasmín Esquivel Moza, que terminó en tercer lugar en los comicios para ministros del pasado domingo, ella fue designada para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación el martes 12 de marzo del 2019 para un periodo de 15 años que terminaría en el 2034. Ella fue propuesta por el entonces presidente López Obrador y aprobada por mayoría calificada en el Senado de la República. Y vemos en la diapositiva número 6 las votaciones que ubican a estos 3 ministros, un varón y 2 mujeres, como los más relevantes en la elección del pasado domingo. El caso, por ejemplo, de Hugo Aguilar Ortiz, ahí usted ve en el subrayado que él llegó como propuesta del Poder Ejecutivo, es decir, la carta que jugó el Poder Ejecutivo al validar y evaluar positivamente a Hugo Aguilar Ortiz
dio como consecuencia que este señor lograra la mayor votación con 6.195.612 votos, y esta ya es la cifra definitiva porque ya se cerró el conteo de los votos para ministros de la Suprema Corte, ya no hay para atrás. Y en segundo lugar vemos que aparece Lenia Batres Guadarrama. Usted ve en el subrayado que dice EF, eso significa que ella está en funciones y ganó como segundo lugar en la votación su derecho a permanecer en la Suprema Corte de Justicia con 5.802.019 votos. Y en la tercera posición también está la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ella también tiene en el subrayado las dos letras de EF, quiere decir que está en funciones, y ella logró 5.310.993 votos, es decir, dos ministras que llegaron a la Corte postuladas por Andrés Manuel López Obrador y un candidato que llegó a la boleta con el aval del Poder Ejecutivo, que en este momento representa Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, Loretta Ortiz fue aprobada por mayoría calificada del Senado de la República para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta también del presidente en funciones, López Obrador. Ella llegó el martes 23 de noviembre del 2021 para un periodo de 15 años que concluirá en el 2036. Y los 6 restantes candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegaron a las boletas con el aval del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de la Federación, cuyo titular es la Presidenta de la República. Vemos enseguida en la diapositiva número 8 el caso de Loretta Ortiz. Ella en el subrayado vemos que fue postulada, no fue postulada, ella llegó a la boleta porque dijo, yo sí juego a la democracia y yo sí me arriesgo a someterme a la prueba de la voluntad de los ciudadanos, y se llevó 5.012.094 votos. Después aparece María Estela Ríos González, que ella sí fue postulada por el Poder Ejecutivo y también recibió el aval del Poder Legislativo. Ella obtuvo casi 5 millones de votos, 4.729.803, y en sexto lugar, con 3.655.000 votos, quedó Giovanni Azael Figueroa Mejía, y en el subrayado usted notará que también él fue postulado por el Poder Ejecutivo, es decir, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo le presentó la lista de aspirantes de candidatos que pasaron la prueba a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta Sheinbaum Pardo eligió a estos candidatos que usted ve que ahora resultaron triunfadores. Y en la diapositiva número 9 vemos a los 3 restantes nuevos ministros electos de la Suprema Corte. Y vea usted parejito, los 3 llegaron a la boleta postulados por el Poder Ejecutivo, es decir, llegaron con el aval del Comité de Evaluación de la Presidencia de la República, y en el caso de Sara Irene Herrerías Guerra también abonó en su favor el Poder Legislativo. Y las votaciones usted las ve en pantalla: 3.587.000 votos, 3.584 y 3.268. Esos son los 9 ministros de la Corte, y con excepción de las 3 ministras que ya están en funciones y que se sometieron a la prueba del voto, los restantes candidatos, todos llegaron a la boleta postulados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que recibió el aval y la última aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que indudablemente esperaría, supongo, que esta nueva corte coincida y armonice con los propósitos del gobierno de la Cuarta Transformación de poner al servicio de la gente la justicia en este país. Vemos testimonios todos los días, y acabamos de observar uno en la entrevista de los periodistas que acabamos de ver sobre las atrocidades que se cometen en el Poder Judicial y cómo le despedazan la vida a la gente. Esperemos que al ser postulados por el Poder Ejecutivo, 6 de los 9 ministros que llegarán a la Corte, más los 3 que llegaron anticipadamente con el aval de López Obrador, esta nueva Corte verdaderamente se acerque al pueblo, verdaderamente
ponga la administración de justicia al servicio de quienes más lo necesitan. Y mire, la primera fuente informativa que cubrí en Jalisco hace 45 años fue justamente el Supremo Tribunal de Justicia. Puedo decir con toda certeza que desde allá, desde los años 80 hasta la fecha, el Poder Judicial era un poder que estaba encapsulado en una torre de marfil y que era verdaderamente inaccesible, pues no solo para la gente común, incluso inaccesible hasta el escrutinio de los medios de comunicación. Esperemos que ahora que la Corte cambia, que ahora que llega a la Corte un magistrado presidente como Hugo Aguilar Ortiz de raíces indígenas, bueno, eso de alguna manera propicie que haya un cambio en la Corte y que esta Corte pueda armonizar con los proyectos de la 4T y que eso signifique la aproximación de la justicia a quienes más la necesitan y a quienes no tienen dinero ni influencias para moverla en su favor. También hay otro hecho relevante. 3 de los 5 nuevos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, una nueva institución clave en el reformado Poder Judicial de la Federación, llegaron a la boleta con el respaldo del Poder Ejecutivo. Y los otros 2 tienen vinculaciones con administraciones de izquierda, también relacionadas con Morena y con el proyecto de la Cuarta Transformación. Esperemos que, como lo predica la presidenta de la República, una de las tareas esenciales del Tribunal de Disciplina Judicial sea el verdadero combate a la corrupción a fondo, la supervisión muy puntual de ministros, magistrados y jueces para evitar que cometan irregularidades y mucho menos delitos, y que en el supuesto de que sucediera, este Tribunal de Disciplina Judicial actúe y resuelva para extirpar la corrupción, los abusos y los privilegios del Poder Judicial. La relevancia del Tribunal de Disciplina Judicial se sintetiza en un párrafo del artículo 97 constitucional. A mí me gusta mucho este párrafo porque describe lo que probablemente esté en la esperanza de la mayoría de los mexicanos. Dice este párrafo del artículo 97 constitucional: cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por algunas personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y en su caso sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. Esto suena maravilloso. ¿Por qué? No porque el tribunal tenga que iniciar una cacería de brujas, no, porque justamente siendo el tribunal el responsable de administrar justicia, la menor cuota de justicia que existe en el país es la que debería de aplicarse para sancionar las fragilidades, los abusos y las debilidades y corruptelas del mismo Poder Judicial. Bueno, Celia Maya García, quien obtuvo la más alta votación como magistrada electa para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, llegó a la boleta con el respaldo del Poder Ejecutivo. Ella fue nombrada consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura de la Federación el 19 de septiembre del 2023 para el periodo del 2023 al 2028. Celia Maya llegó con el respaldo de los senadores de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, y no es una improvisada. Ella, la doctora Celia Maya García, es abogada, contadora pública, maestra en Derecho Fiscal y doctorada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, su tierra natal. Ha sido académica, jueza de distrito y magistrada en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, así como aspirante a gobernadora de ese mismo estado, postulada en su momento por el partido Morena. Pero tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial Celia Maya García y conoce las entrañas del monstruo. El miércoles 20 de noviembre del 2019,
La revista Proceso publicó que por mayoría y el voto en contra del Partido Acción Nacional, el Pleno del Senado de la República aprobó la designación de Loreta Ortiz y Eva Verónica de Gives Zárate como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Loreta Ortiz fue quien anteriormente había sido propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no llegó a ese cargo. Pero para ir al Consejo de la Judicatura obtuvo 95 votos a favor y 3 en contra y 0 abstenciones. En tanto que la señora de Gives, a quien el Ejecutivo nominó en un primer momento como candidata a la Fiscalía General de la República, logró 94 votos a favor y 17 en contra. Tome en cuenta este dato. Ellas fueron electas el 20 de noviembre del 2019 como nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura, que en teoría era el que se encarga o se encargaría todavía hasta el último día de agosto de la disciplina en el Poder Judicial. Bueno, en tanto, el jueves 29 de noviembre del 2019, miren, hay un dato que se me pasaba. Ustedes recordarán que en este caso, cuando hablamos de Loreta Ortiz, después Loreta Ortiz llegó, 2 años después, en el 21, Loreta Ortiz llegó a la Suprema Corte de Justicia como magistrada, cargo en el cual todavía está, y Eva Verónica de Gives permaneció como integrante del Consejo de la Judicatura y ahora es candidata, una de las candidatas triunfadoras para ser integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. Mientras tanto, el jueves 29 de noviembre del 2019, Bernardo Batis Velázquez fue designado consejero de la Judicatura Federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Batis Velázquez fue procurador de justicia de la Ciudad de México durante la jefatura de gobierno de López Obrador en la capital del país, del 2000 al 2006. Y vemos enseguida en la ficha número 15 los datos relevantes. Vemos, por ejemplo, que Celia Maya García, además de estar en funciones y someterse al escrutinio del voto, también ella llegó postulada por el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República dijo, sí queremos que Celia Maya García aparezca en la boleta. Y la señora de Gives Zárate, Eva Verónica de Gives Zárate, aparece en la boleta, como lo vemos en el subrayado, como candidata en funciones, mismo carácter en el que Bernardo Batis llega también a la boleta como consejero de la Judicatura en funciones. Y en la diapositiva número 16 vemos cómo se va a complementar el Tribunal de Disciplina Judicial con los dos últimos magistrados. Indira Isabel García Pérez, esta es una abogada que ha hecho una larga trayectoria y muy sólida en el ámbito judicial en el estado de Colima, pero ahora llega como magistrada del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y llega postulada con el respaldo del Poder Ejecutivo de Presidencia de la República. Y en el mismo caso está León Tobar Rufino, quien también llega a la boleta y logra convertirse en magistrado electo con casi 4 millones de votos, postulado y respaldado por el Poder Ejecutivo, por la Presidencia de la República. Hay otros 2 casos importantes que vale la pena analizar. Los nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 2 aspirantes que son virtuales candidatos electos para asumir sus cargos como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también llegaron a la boleta con el respaldo del Poder Ejecutivo depositado en Claudia Sheinbaum Pardo. La todavía presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, llegó a la boleta y obtuvo la más alta votación el pasado domingo 1 de junio del 2025 entre las mujeres como candidata a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Y este fue un caso muy especial porque Claudia Valle Aguilas Ocho llegó a la boleta con el apoyo del Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también se sumaron en apoyo de ella el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y el asunto con Claudia Valle Aguilas Ocho es explicable por una razón que usted ya conoce. Mire, en la diapositiva número 18 vemos a Claudia Valle Aguilas Ocho y ahí vemos en esta diapositiva 18 que tiene el apoyo del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación. Y vemos también en esta misma imagen a Gilberto de Guzmán Batis García, quien llegó también a la boleta postulado por el Poder Ejecutivo Federal. El Batis García sacó más votos que cualquier candidato a la Sala Superior del Tribunal. Él tuvo 4.108.487 votos, en tanto que la señora Claudia Valle Aguilas Ocho logró 3.620.274 votos. Estos dos candidatos tienen trayectoria en el Poder Judicial y son de alguna forma garantía de que la Sala Superior ya completa con los 7 magistrados que debe de tener por ley, pues va a tener un razonablemente buen desempeño. Habría que recordar que el jueves 18 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada hasta la fecha solo por 5 magistrados, usted recordará que en algún momento le dijimos que 2 de los 7 magistrados terminaron su periodo en la Sala Superior el pasado 2023, pero el Senado de la República, que debía nombrar a los sustitutos, no lo ha hecho hasta la fecha y por lo tanto en esta elección van a designarse con el voto de la gente los 2 nuevos magistrados. Uno de ellos es Claudia Valle Aguilas Ocho. Bueno, el 18 de julio del 2024, de acuerdo con lo que establece la ley reglamentaria del Poder Judicial, para que se pueda validar y legalizar y declarar presidenta electa, es necesario que el Pleno del Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, tenga por lo menos 6 magistrados. Bueno, como nada más había 5 magistrados, los magistrados tuvieron que votar para decidir a quién iban a invitar para completar el quórum de 6 magistrados mínimos que se necesitaba. Y en esa votación decidieron justamente que Claudia Valle Aguilas Ocho, que es presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, se sumara para participar de manera temporal en el proceso de calificación y de declaración de validez de la elección presidencial, y de esa manera Claudia Valle Aguilas Ocho tuvo una experiencia muy, muy enriquecedora que le va a ser muy útil ahora que llegue ya nuevamente como designada como nueva magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y Gilberto de Guzmán Batis García es actualmente magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, donde fue electo del Estado de Chiapas, actualmente está en funciones. De 2009 a 2011 fue director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y él llegó a la boleta, como se lo decíamos desde un principio, postulado por el Poder Ejecutivo de la Federación. Entonces, lo interesante es que el Tribunal Electoral se completará, tendrá completo su pleno de 7 magistrados. Empezarán a funcionar los nuevos magistrados, igual que los magistrados de la Sala del Tribunal de Disciplina Judicial y los ministros de la Suprema Corte, todos los electos el domingo 1 de junio van a tomar protesta para asumir sus cargos el primer día que entre en funciones en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Senado de la República. Usted sabe que el Senado de la República y la Cámara de Diputados inician su periodo de sesiones el 1 de septiembre. Ese día, los 9 ministros de la Corte, los que ganaron los comicios, los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los 2 nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, todos ellos tendrán que presentarse ante el Senado de la República para tomar protesta como nuevos funcionarios. La mayoría de los puestos clave, como usted lo acaba de ver,
En la mayoría de los puestos clave ganaron los candidatos que tuvieron el respaldo de la presidencia de la República, lo que sin duda imprimirá a la justicia por venir un tono acorde con el proyecto de la Cuarta Transformación, mucho más cerca del pueblo y lejos de los intereses facciosos de un poder que hasta ahora ha atendido preferentemente a las minorías privilegiadas. ¿Y qué nos queda pendiente? ¿Qué nos falta en lo que resta de este proceso de contabilizar los resultados y conocer las actas de los resultados? Bueno, nos falta evidentemente conocer los resultados en las votaciones para la elección de 3 magistrados para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Hablamos de la sala regional que corresponde a la circunscripción 1, que es la sala regional Guadalajara, la sala regional 2 de Monterrey, la sala regional de Monterrey, que corresponde a la segunda circunscripción, la sala regional del Tribunal Electoral de Jalapa, que corresponde a la tercera circunscripción, la sala regional Ciudad de México, que tiene jurisdicción sobre la cuarta circunscripción electoral, y finalmente la sala regional de Toluca del Tribunal Electoral, que tiene jurisdicción en la quinta circunscripción electoral. Usted sabe que el país está dividido en 5 regiones. La primera circunscripción electoral que cubre todo el occidente noroeste de la República, incluye estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco y las Baja Californias. Esa es la circunscripción número 1. Y luego esa circunscripción tiene 8 estados, la circunscripción número 2 tiene 7, la número 3 tiene otros 7 estados, la 4 tiene 6 estados y la circunscripción número 5 tiene solo 4 estados. Eso nos falta todavía por saber. Y la parte más laboriosa, ahí sí que los funcionarios electorales van a tener muchísimo trabajo. La parte más laboriosa será hacer el cómputo de los nuevos magistrados de circuito que entrarán en funciones en los 32 circuitos judiciales del país. Estamos hablando de los 32 estados de la República. Cada estado de la República corresponde a un circuito judicial. Y junto con ese escrutinio, con ese cómputo, se realizará el cómputo de los nuevos jueces de distrito que también trabajarán en los 32 estados de la República donde fueron electos en el circuito judicial que les corresponda. Pero lo más fuerte, lo más importante de la elección, los cargos que van a definir el rumbo del nuevo Poder Judicial ya están definidos, y lo relevante que rescatamos de esa elección es que la mayoría, excepto aquellos que ya estaban en funciones de ministros magistrados, la mayoría fueron postulados candidatos por el Poder Ejecutivo de la Federación, es decir, llegaron con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y creo que para aquellos que le tienen confianza a la presidenta, ¿se acuerdan ustedes que antes de las elecciones muchos de ustedes preguntaban, ¿y por quién votamos? ¿Cuáles son los perfiles más adecuados? Es muy difícil que alguien pudiera haber escudriñado en los perfiles de todos los candidatos. Y por eso en algún momento les recomendaba que votaran por los candidatos del poder de la Unión al que le tuvieran más confianza. El Poder Ejecutivo representado por Claudia Sheinbaum Pardo, el Poder Legislativo representado en el Senado por Adán Augusto López y en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal, y la Suprema Corte de Justicia, que se quedó a medias en el proceso de evaluación de candidatos, pero que es presidida y coordinada por la ministra Norma Piña. Y bueno, pues la gente decidió, en el caso de estas 3 instituciones del Poder Judicial que acabamos de analizar, decidió votar por los candidatos de Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas noches, gracias, descansen ustedes.